¡Salud! ¡Se ve el sol! ¡Bravo! Vaca china. Acompáñame a un fin de semana visitando Ica con mis mejores amigas de la universidad. Salimos de Lima tempranito, a eso de las 6:30, y estuvimos en la carretera hasta nuestra primera parada, que fue en un lugar que se llama Pancitos al Horno, Tambo Rural. Cuando llegamos era bastante temprano, pero estaba sorprendida porque había más o menos gente. Era mi primera vez visitándolo. Mis amigas me dijeron que es un lugar bastante conocido para hacer paradas y comprarse unos snacks, unos pancitos. La atención fue bastante rápida y yo me pedí un pancito con queso. Estaba riquísimo. También me compré un pan con palta y pollo y me lo comí todo. Rico. Rico, rico el pancito. Después de desayunar, volvimos al carro y continuamos manejando hacia Ica. Acá quiero agradecer muchísimo a Toño, que manejó de ida y de vuelta. Gracias, Toño. Ica está entre 4 y 5 horas de Lima, dependiendo del tráfico. Pero como hicimos nuestra paradita para el desayuno, yo creo que por eso el camino se hizo muchísimo más rápido, porque como que lo dividimos en dos partes. Fue una oportunidad bastante bonita de apreciar el litoral peruano. Mucho más tarde. Y por fin llegamos. Las cositas son tipo colombiano, ¿no? Sí. Ay, cuidado, hay un perrito, ¿ah? Sí, un perrote hay. ¡Oh no! ¡Un perrito! Al costado. No lo vayas a apachurrar. Sí, también. Hay puros perros. Hola, gordito. ¿Cuál? ¿Cuál es tu favorito? El pequeño. El pequeño. Mira, justo el pequeño se acercó a ti. El lugar donde nos quedamos se llama Luchis Country House y está súper cerca a la Huacachina. Tiene bastantes espacios libres abiertos para todos los huéspedes, como esta salita con comedor. Nosotros llegamos un poquito antes que el check-in, entonces nuestras habitaciones no estaban completamente listas, así que por mientras aprovechamos en descansar un ratito por acá, visitar las instalaciones. Y tienen caballitos y las nenas ya han ido a ver y jugar con ellos. Y parece que les van a dar un poco de comidita. Ahora vamos a checar qué hacen. ¡Wow! El señor que trabaja acá nos contó que estos caballos son caballos de paso. Y este caballo en específico es un caballito bebé de un poquito más de un año. No sé si se dieron cuenta, pero el caballito que estaba atrás estaba bien flaquito. El señor nos contó que ese caballito apareció acá hace poco y estaba en muy malas condiciones, súper flaquito, y ellos decidieron acogerlo, los del hotel, y poco a poco el caballito se está recuperando. Aún sigue bastante flaquito, pero pues ojalá en las siguientes semanas y meses pues gane más y más peso. Sí me alegró bastante ver que los caballitos estaban en buenas condiciones, que salen a pasear todos los días, y bueno, también vi que le estaban dando mantenimiento a las pezuñas de un caballito. Cuando estábamos aún con los caballitos, nos avisaron que nuestras habitaciones ya estaban listas. Así que fuimos a recoger las llaves y a visitar el cuarto que me tocó. Oh. Bueno, este es mi cuarto. Y me vi una camita extra, pero solo voy a estar yo. Y acá están mis toallas y el baño. Oh. Voy a apagar la luz antes de irme. Está súper bonito, en verdad. Ahora que dejamos las cosas, vamos a ir a almorzar. Unos minutos más tarde. Nos estamos dirigiendo al restaurante de la Hacienda Caravedo. Es la primera vez que vamos a ir a ese lugar para todos nosotros, así que estamos bastante emocionados. ¿Esta es la entrada? Llegamos. Estamos en la Hacienda La Caravedo. Y ahora vamos al restaurante. Y wow, el perrito peruano. Que le pasó algo a su patita, pero es un perrito con flow porque tiene una caderita de oro. Y nos dijeron que hay una boda, entonces está como bastante lleno. A ver si más adelante vemos a los novios. ¡Qué bonito! Y bueno, ahí están preparando para la boda. Este es el restaurante de la Hacienda Caravedo que se llama Los Horcones. También hay una destilería, así que creo que me voy a pedir un pisquito. Ahí ya lo están preparando. ¡Salud! Mientras esperamos nuestra comidita, comenzó el show de caballos de paso. ¡Y falta mi ceviche!
La comida estaba riquísima, pero siempre hay espacio para el postre. Terminamos de comer. Y el show continúa. Unas fotitos para el recuerdo. Echar en una hamaca. Sí. Barriga llena, corazón contento. Paola y Jorge se van a casar y no, no soy yo. Y miren, está quedando súper bonito todo. Vamos a la destilería. Muy buena decisión. Termina la experiencia. Va a haber una boda, ¿no? Sí, va a haber una boda. Esta es la tienda de la destilería de la Hacienda Caravedo y como pueden ver venden un montón de pisco. Acaban de decir que en la boda están usando 20 damajuanas de esto que ven acá, el Toro Santo. Súper recomendado venir acá para pasar una tarde en familia. Bueno, ahora nos vamos a nuestra siguiente actividad. Estamos en la Huacachina y nos vamos a subir a estos carritos areneros, que acá también les dicen buggies. Esta es nuestra primera parada y podemos apreciar lo hermoso que se ve la laguna de la Huacachina. Y la hora es perfecta porque en un ratito se va a comenzar a poner el sol. Nosotros tomamos los buggies en Huacachina, ahí, justo por ahí. Pero la otra forma que nos dijeron para llegar acá hasta donde estamos es que pagas una entrada y caminas hasta donde están los buggies ahí. Ese es nuestro buggy. Qué hermoso, ¿no? Ahora vamos a volvernos a subir al buggy para ir a nuestra segunda parada. Esta es nuestra segunda parada y llegamos justo a tiempo para ver la puesta de sol. ¡Se ve el sol! Las puestas de sol son hermosas acá, así que recomiendo que si te vas a subir un buggy trates de hacerlo a eso de las 5:15, 5:20 para que puedas estar acá y puedas ver la puesta de sol desde encima de las dunas. Esta parada es perfecta para hacer sandboard. Y esta es la tercera bajadita, que parece que es la más intensa, y del grupo solo lo va a hacer una persona. Y al final 3 se lanzaron. Yo no me voy a lanzar, me lancé hace varios años y suficiente. Y ahora volviendo al buggy. Y regresamos a la laguna de Huacachina. Esta es la laguna de Huacachina. Y pues ya se puso el sol, entonces ya se está haciendo oscurito. Y ahí hay algunas tienditas y restaurantes. Ahora vamos a comer unos tequeñitos. Comenzó a hacer bastante frío, entonces me pedí una agüita caliente y estos tequeñitos que se ven buenazos. Las estrellas. Y ahora volvemos al carro para irnos al hotel. ¡Hola! Y volvimos al hotel. Y ya estoy en mi cuarto, bastante cansada, pero súper feliz. Fue un día bastante bonito y bueno. Ya me voy a dormir hasta mañana. Al día siguiente. Hola, buenos días. Bueno, ya me desperté, son como las 8:15 creo. Me levanté a las 7:30, pero estaba una bolita en mi cama. Dormí bastante bien y ya en un ratito me voy a alistar porque nos vamos a juntar para desayunar. El desayuno viene incluido y tienen unas mesitas afuera en el jardín donde desayunan, pero como éramos un grupo bastante grande, nos dieron el comedor para desayunar. Ya terminamos, pero como pueden ver, nos dieron huevos, mermelada, mantequilla, panes, jugos y también otras cositas para tomar. Ya empaqué, ya guardé todas mis cosas y bueno, ahora ya vamos a hacer el checkout y vamos a ir al centro de Ica a pasear un poquito. Buenos días, perrito.
Súper recomendado este hotel, Luchi's Country House. Unos momentos después. Ahora vamos al centro. Ahora vamos al centro, a la Plaza de Armas. Un tip si estás manejando es buscar estacionamiento a una cuadra de la Plaza de Armas. Nosotros encontramos este. Esta es la Plaza de Armas y aprovechamos en comprar unas cositas para llevar a casa de la tienda Buen Día. A unas cuadras está la tienda Velasco, donde venden esos dulcecitos típicos de acá. Revolución, besitos y paciencia. Yo compré unas cositas. De vuelta al carro y ahora sí nos despedimos de Ica. Estuvimos acá un día y unas horas y ahora comenzamos nuestro caminito de regreso a Lima. En el camino vimos viñedos y también como un pequeño remolinito de arena. No sé si lo pueden ver, está ahí al fondo. Es como de arena que se está haciendo el cielo. Estamos entrando a Chincha. Parada para almorzar en Lorena. Yo no tenía mucha hambre, pero ahora que estamos acá y con todo el olorcito, ya me comenzó a dar un montón de hambre. El restaurante estaba súper lleno, tuvimos que esperar un poco para sentarnos, pero luego nos atendieron rapidito. Yo me pedí un pan con chicharrón, estaba riquísimo. Y ahora son 2 horas, ¿no? A Lima. 2:30. Ahora vamos a Lima y llegaremos en 2 horas y media. ¡Mira el mar! Y eso fue todo de nuestro pequeño viaje de fin de semana. Volví a Lima justo a tiempo para ir a misa. Espero que hayas tenido un bonito fin de semana. ¡Chao!